Una porción más de la palabra de Dios. Hay muchos de nuestra familia espiritual que están pasando ahorita por enfermedades y queremos estar conscientes de ellos. Queremos que por favor sigamos orando por cada uno de ellos para que así pronto puedan encontrar alivio, una restauración a su salud, a la normalidad, y para que así pronto estén con nosotros en esta ocasión. Para ustedes que nos están sintonizando por medio del Facebook Live, gracias por la atención suya en esta ocasión. Le ruego pues que usted nos siga visitando y si acaso tiene la oportunidad de venir y estar con nosotros un día de estos, le rogamos para que venga y nos acompañe. Recuerde que nos reunimos todos los miércoles a las 7 de la noche y los domingos por la mañana a las 9:30 de la mañana y por la tarde a las 6 de la tarde. Todos son bienvenidos. Si acaso tiene alguna pregunta o comentario concerniente a lo que va a oír hoy en esta noche, o quizás lo que ha oído y escuchado en otras ocasiones, le ruego pues que se ponga en contacto con nosotros mediante lo que aparece ahí en su pantalla. Se puede poner en contacto con nosotros por medio del Facebook o por medio de nuestro correo electrónico, o también nos puede llamar y alguien le habrá de contestar su llamada mientras estemos aquí en el edificio. Bienvenidos a todos ustedes. Sí, hermano. Hay clase de jóvenes, ¿cuándo va a dar la clase? Veo que hay dos jovencitas aquí. Hay clase de jóvenes, jovencitas y jóvenes. Usted se queda aquí, hermano Álvarez, ¿ok? El hermano Juanito va a dar clase, ¿verdad? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Pues para los que estamos aquí vamos a continuar con la clase que hemos estado estudiando los miércoles por la noche. Y posiblemente ya con esta clase vengamos a terminar. Yo le he puesto simplemente, hermano, estilos disciplinarios paternales. Estamos hablando de diferentes estilos. No sé qué número ya voy, yo creo que es en el tercero, ¿verdad? O en el 4. Voy a poner 4, pero si me equivoco, pues ahí me dicen. Son diferentes estilos disciplinarios que vemos nosotros en la palabra de Dios. Hemos estado viendo algunos con referencia a los reyes, es decir, el rey Saúl y el rey David. Pero también vimos otros ejemplos que demuestra el sacerdote Elí y también Samuel. Solo que hemos visto varios estilos en el Antiguo Testamento concerniente a esto. Y recuerde que nosotros como padres se nos ha dado la responsabilidad. Vuelvo a repetir, cuando leemos la palabra del Señor nos damos cuenta de que Dios ha establecido una autoridad para el hogar. Y ya conocemos los versículos. En la primera carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 3, miramos nosotros ahí en donde se demuestra la autoridad para el hogar. Ahí miramos en donde Dios ha puesto al varón y a la mujer. Y claro, ¿verdad? Que ahí miramos al Padre Celestial, miramos a Jesucristo y luego miramos al varón y luego a la mujer. Está hablando de la cadena de autoridad que podemos nosotros ver en la palabra del Señor. Pero yo me refiero al varón y a la mujer, que es el padre y la madre. Y claro, ¿verdad? Que ahí no habla de los hijos, pero sabemos bien que los hijos deben de estar sumisos a esta autoridad. Efesios capítulo 6 y versículo 1 nos habla de esto y otros versículos concernientes a ello. Pero esta autoridad que Dios ha puesto sobre el hogar tiene una gran responsabilidad de instruir aquello lo cual es herencia de Dios.
Salmo 127, versículos 3 al 5, nos enseña que los hijos nuestros son herencia de Jehová Dios. Por lo tanto, la autoridad que Dios ha puesto tiene una obligación primeramente de instruir y luego, si acaso esta instrucción no se lleva a cabo conforme a cómo se ha demostrado, entonces tiene la autoridad para poder corregir. Y claro que todo está ligado con la autoridad de Dios. Es decir, que lo que Dios permite en la corrección, eso es lo que se debe de hacer. Y cuando entonces no se viene a apelar o a pegar a la autoridad o a la corrección que se da por el padre o la madre, entonces ya viene la disciplina punitiva. Esto ya es el castigo. Y el castigo, pues, ya hablamos de diferentes cosas. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero vamos a continuar con los estilos disciplinarios paternales. Y ahora el estilo sobreprotector. El estilo sobreprotector. Nosotros tenemos que entender que, otra vez, que se nos da a los padres la autoridad, autoridad de los padres para disciplinar. Y recuerde, cuando hablo de disciplina, recuerden las etapas, ¿ok? Las etapas de nuestros niños. Es un recién convertido, o más bien recién nacido, ¿verdad? No convertido, recién nacido, y luego entra en un niño, y luego entra en un joven, y luego un joven adulto, y luego ya en un adulto, ¿verdad? Y pongo adulto, joven adulto y adulto porque hay ocasiones cuando nuestro hijo o nuestra hija aún todavía no se casa, pero permanece en el hogar bajo nuestra autoridad, solo que todo depende, ¿verdad? Solo que hay que considerar las etapas. Y cada etapa, según la palabra del Señor, tiene el padre y la madre que entender que se debe de administrar diferentes tipos de disciplina en cada etapa. No se puede aplicar el tipo de disciplina a un recién nacido como se le viene a aplicar a un adulto o a un joven adulto. ¿Ok? Solo que hablamos de parte de eso. Pero los padres son responsables de disciplinar. Por ejemplo, dice la palabra del Señor en en Proverbios capítulo 23. En Mateo, otra vez con Mateo, Proverbios capítulo 23 y versículo 14, 13 y 14, note lo que dice. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara no morirá. Leo este versículo para que nosotros entendamos que el padre y la madre tienen la responsabilidad de corregir, de castigar al joven. El versículo 14 dice, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Pero otra vez, el punto que quiero establecer aquí con estos versículos es de que los padres tienen la autoridad de disciplinar a sus hijos. En Proverbios, capítulo 29 y versículo 15, considere pues lo que dice, la vara y la corrección da sabiduría. Otra vez, dando autoridad, ¿a quién? A la autoridad que Dios ha establecido en un lugar para que exista la corrección. El primer versículo habla de un castigo, es decir, habla de una disciplina punitiva, de castigar. Aquí en este versículo 15 habla de una corrección. Ya son dos diferentes cosas. No estamos hablando ya de un castigo severo, sino que una sabiduría, la vara y la corrección. Primero la corrección y luego si acaso no atiende la corrección, viene entonces la vara.
Y versículo 17, note lo que dice el mismo capítulo, Proverbios. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Le está hablando a quién? A los padres. Y versículo 21, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero, perdón. Pero la primera parte es el cual quiero hacer énfasis. El siervo que se le da poca delicadez, que se le viene a tratar con cuidado, que se le viene a proteger. Este es el punto aquí. En la versión inglés quiere decir de esta manera. He who delicates or applies delicates to his son or daughter ruins him. Y esto es lo que es la sobreprotección, ser sobreprotegido sobre el hijo. En otras palabras, dale a pasar muchas cosas y no disciplinarlo. Regresamos a lo que dice Eclesiastés capítulo 8 y versículo 11. Un texto que el hermano Víctor cita con frecuencia, ¿verdad? Se lo sabe de memoria, ¿verdad, bro? ¿Qué dice? Cuanto más se ejecuta la falta, el corazón de los hombres está dispuesto siempre a hacerlo. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ello, dispuesto para hacer el mal. Solo que la disciplina es necesaria. El padre tiene toda autoridad para llevar a cabo esta disciplina, pero cuando viene el padre a proteger a su hijo, a su hija, y no le viene a aplicar la disciplina, en vez de causarle un bien, le está causando un daño. Esto es lo que estamos viendo en este punto, ¿verdad? Hay padres que no les gusta que a sus hijos se los toquen. Hay padres que no les gusta que nadie venga a ponerle mano, mucho menos con la vara, ¿verdad? A su hijo, a su hija. Ellos no lo hacen, nadie más lo va a hacer. Y por lo tanto lo están protegiendo tanto al hijo o a la hija, y en vez de ayudarle, le está causando un daño, porque tal persona está siempre pensando de lo que él hace, lo que ella haga, va a estar correcto. Y nadie tiene la autoridad para corregirle. Cuando crezcan van a tener problemas en su vida, porque siempre tenemos nosotros autoridad sobre nosotros. En la escuela hay autoridades, ya no son nuestros padres, pero hay autoridades. En el mundo hay autoridades. Y cuando nosotros fallamos ciertas reglas, ciertas leyes, se habrá de aplicar la corrección, se habrá de aplicar la corrección, la disciplina, y cuando el niño o la hija no acepta, entonces va a haber problemas en la vida de ellos. Algo fácil que entendemos, ¿verdad? Pero ahí está sobre esto. El segundo, o el siguiente, ¿verdad? Es el estilo autorizado. Okay. Y no quiero que vengan a confundir esto con lo que ya hemos estudiado concerniente al estilo autoritario. El estilo autorizado, ya el último punto, mirando sobre la manera en cómo Dios quiere que nosotros como padres vengamos a disciplinar a nuestros hijos. El estilo autoritario o autorizado lo podemos ver nosotros primeramente en Salomón. Salomón es hijo de ¿quién? David. Y cuando estudiamos a David, ¿qué vimos en las Sagradas Escrituras? ¿Qué tipo de estilo demostró David como padre? ¿Recuerdan?
el estilo de no participar en la vida de sus hijos. Esto lo vimos nosotros en 1 Reyes capítulo 1 y versículo 6. ¿Recuerdan lo que dice ahí? ¿Qué pasó, hermano? No porque somos poquitos no debemos ya bajar el guard, como decimos en inglés, ¿verdad? Tenemos que estar contentos, alegres y despiertos, listos. Dicen que David, ¿verdad?, no vino a disciplinar a sus hijos. Y por lo tanto miramos nosotros que él no tuvo participación en la vida de ellos. David fue un hombre guerrero. David fue un rey de Israel. Y David fue un hombre que tuvo muchos hijos. Y miramos nosotros al leer la historia de David que él no llegó a participar con sus hijos. Es decir, no hubo instrucción de parte de él a sus hijos. No hubo corrección de parte de él a sus hijos cuando ellos no cumplieron con lo que era correcto. No hubo disciplina punitiva en la vida de ellos, como en el caso de Absalón, que vino a matar a su medio hermano. No hubo ningún tipo de disciplina punitiva. Solo que en David vemos un padre que no participó en la vida de sus hijos, sino que sus hijos vinieron a criarse más o menos como la vida les vino a enseñar o otras personas. Pero Salomón, siendo hijo de David, miramos nosotros que él no salió igual al padre. Recuerden que también estuvimos viendo de que cuando hablamos de estilos disciplinarios en el hogar, tenemos que primeramente empezar con los padres mismos, es decir, la esposa, el esposo, la madre y el padre. Y considerar de qué hogar han salido tanto el esposo, el padre, la esposa o la madre. Y qué enseñanza recibieron ellos en el hogar concerniente a la disciplina a los hijos. Porque luego vienen a unirse en una sola mente y ellos ahora tienen responsabilidad con sus hijos y si acaso no están de acuerdo al estilo disciplinario, sino que hay diferentes perspectivas y puntos de vista, entonces va a haber conflicto entre ellos. Y los hijos ven esto y ellos vienen a aprovecharse de esta debilidad que se ve en los padres. Solo que ya hablamos un poco de eso. Y miramos nosotros entonces que en el caso de Salomón, él viene de un hogar en donde el padre de él no participó en la vida de él. Pero él viene a cambiar. Él viene a demostrar algo diferente. Y esto lo podemos ver nosotros mediante el libro de Proverbios. Cuando uno lee el libro de Proverbios, estamos viendo a un padre autorizado. Es decir, a un padre que Dios aprueba su manera de ser con sus hijos. Y la manera en que vemos aquí, hermanos, es primeramente, como padre, Salomón da instrucción. Y recuerden que la palabra disciplina incluye esto. Instrucción de la palabra de Dios. ¿Ok? Y esto es lo primero que vemos en el libro de Efesios, capítulo 6 y versículo del 1 al 4. Y claro que también vemos esto en Deuteronomios, capítulo 6 y versículo 6 al 7. ¿Ok? La instrucción. Y esto lo vemos en el libro de Proverbios, capítulo 1 al capítulo 7. Y noten el tipo de instrucción que Salomón viene a darle a su hijo. Proverbios capítulo 1, dice la palabra de Dios primeramente lo siguiente. Proverbios capítulo 1, versículo 8, dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Aquí primeramente Salomón está enseñando a su hijo concerniente a su comportamiento en el hogar.
que él venga a reconocer la autoridad en el hogar, que es el padre y la madre, y que venga a conocer la responsabilidad de él. Y la responsabilidad de él es de que reciba instrucción de ellos y la dirección de la madre. Esto lo vuelve a repetir en Proverbios capítulo 6 y versículo 20. Considere pues lo que dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Lo que primeramente miramos nosotros aquí, el padre, que es Salomón, dando instrucción a su hijo concerniente a cómo se debe de comportar en el hogar, qué es lo que debe de hacer. Y digo esto, hermano, porque muchas de las veces hay padres que quieren tratar a sus hijos como un amigo, a sus hijas como una amiga. Quieren que exista una igualdad, tanto en el hijo hacia él y él hacia el hijo. Y la palabra del Señor nos da a entender que debe de haber una distinción. Los hijos deben de entender la diferencia entre los padres, la madre y ellos. Y la responsabilidad que ellos tienen de ser obedientes a las cosas que ellos vengan a poner como instrucción. Y claro que todo depende, ¿verdad?, si acaso está de acuerdo a la voluntad del Señor. Si el hijo mira, ¿verdad?, si el hijo tiene suficiente conocimiento de la palabra del Señor y mira de que lo que se le está enseñando está en contra de la voluntad de Dios, entonces la Biblia le da todo derecho al hijo, ¿verdad?, para que desobedezca a su padre o a su madre concerniente a lo que le están enseñando equivocadamente. Dios tiene que ser primeramente en todo. Solo que tenemos que entender eso. Pero vuelvo a repetir, un padre autorizado es aquel el cual enseña primeramente el comportamiento en el hogar a sus hijos. Segundo, miramos nosotros en el versículo 14 en adelante, que Salomón aquí le está enseñando a su hijo qué tipo de amigos debe de tener. ¿Ok? Primeramente, instrucción sobre el hogar y luego los amigos. ¿Qué tipo de amigos debe de tener? Noten la instrucción que le está dando. ¿Qué tanto de nosotros sabemos quiénes son los amigos de nuestros hijos, nuestra hija? ¿Con quién se juntan? Porque tarde o temprano, hermanos, los amigos con los cuales nuestro hijo, nuestra hija se vengan a asociar, dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, que si no son amigos que están sentados o fundados en el conocimiento de la palabra del Señor, al rato van a corrompir las buenas costumbres que usted le está enseñando a su hijo o a su hija. Es lo que el texto enseña. Por eso Jehová Dios constantemente en Deuteronomios le dice a los padres: no dejéis que tus hijos se junten con las naciones paganas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano iban a corrompirlos. Y es lo que dice Deuteronomios capítulo 7. Solo que uno como padre debe estar consciente quiénes son los hijos, porque recuerde, la persona que ama el mundo, Santiago 4:4, es enemigo de Dios. ¿Y cómo vamos nosotros a permitir que un hijo nuestro o una hija nuestra venga a tener comunión o venga a tener asociación con una persona que es enemigo de Dios? Eso la palabra del Señor nos enseña que no debe estar bien. Y se le debe instruir al hijo y a la hija para darle a entender, darle a saber, ¿verdad?, en por qué se está haciendo lo que está haciendo. Pero mi punto es este: nosotros conocemos realmente a los amigos, a las amigas de nuestros hijos o hijas, su manera de hablar, su manera de vivir, de qué hogar vienen, etc. Salomón aquí le está dando consejo a su hijo, ¿verdad?, en los versículos 14 en adelante, que tenga cuidado concerniente a ello. Y luego, en el capítulo 2, otra vez dice la palabra del Señor, y esta clave, esta frase es la clave, hermano: hijo mío. Note la instrucción: hijo mío,
recibirás mis palabras y mis mandamientos guardarás dentro de ti. Le da a saber la importancia de la palabra de Dios. ¿Ok? Le da a saber la importancia de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la palabra puede hacer en la vida de él o de ella? Claro, ¿verdad? Cuando uno escucha la palabra de Dios y la aplica en su propia vida, va a haber resultados. Y el resultado que se ve es la sabiduría. Y esto es lo que el capítulo 2 está hablando. Está hablando sobre las excelencias de la sabiduría. De que el joven entienda de que entre más su corazón abunde en la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, más sabio será. Y queremos que nuestros hijos sean sabios, porque más adelante vamos a hablar en por qué nuestros hijos deben llegar a ese punto. Capítulo 3, note la instrucción que le da Salomón a su hijo. Hijo mío, no te olvides de la ley, de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Está hablando concerniente a la obediencia y los resultados de la obediencia. Cuando, poner aquí obediencia, está hablando de la obediencia, ¿a quién? A la palabra de Dios. Note que Salomón no le dice a mi palabra, sino que a la palabra de Dios. Debe de obedecer a la palabra de Dios. Entonces miramos nosotros que aquí Salomón le da instrucción sobre esto. Ya el capítulo 4 dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre. Está hablando ahora concerniente a los beneficios de la sabiduría o la aplicación de la palabra de Dios en la vida de ellos y la obediencia a esa palabra. Está hablando ahora de los beneficios de todo esto. Capítulo 5. Hijo mío, estar atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. El capítulo 5 ya habla sobre la amonestación en contra de las impurezas. Aquí Salomón ya le está hablando a su hijo concerniente, pone aquí beneficios, y luego le está hablando concerniente al sexo, a las impurezas. Le comienza a hablar sobre la fornicación, le comienza a hablar sobre el adulterio, para que él entienda, ¿verdad?, todo esto. Y luego ya en el capítulo 6, está amonestando contra que no sea perezoso. Hay ocasiones, hermanos, cuando los padres llevan a los niños, ¿verdad?, a ser realmente perezosos, no trabajan por sí mismos. Y aquí Salomón le está hablando en contra de eso. El capítulo 7, que ya termina con la frase, hijo míos, guardar sobre la mujer ramera, sobre la prostitución. Solo que noten la instrucción que le da Salomón aquí a su hijo. ¿Ok? Primeramente, la disciplina de la instrucción. El estilo autorizado es un padre, una madre, que toma la instrucción de la palabra del Señor seriamente, pero que le ayuda en todo esto. ¿Ok? Ayuda en todo esto. Y recuerde que en la casa nuestra, hermano, ¿qué estamos haciendo con nuestros hijos? Los estamos preparando para que ellos ya vengan. Déjenme borrar esto de aquí, porque me va a faltar espacio. Lo estamos instruyendo para que vengan a una independencia. Para que hagan una independencia. ¿Cuándo llegan a este punto? Bueno, voy a poner aquí
de jóvenes adultos. ¿Ok? Una dependencia, que ellos hagan sus propias decisiones. Un padre autorizado es uno que instruye, uno que no controla a sus hijos, pero sí les tiene tanto amor y cariño que les viene a instruir en la palabra de Dios. Y les viene a enseñar no solamente lo que tienen que hacer, pero las consecuencias. ¿Ok? Las consecuencias. Cuando ya llegan al punto de ser independientes, cuando ya llegan al punto de hacer sus propias decisiones. Y esto lo miramos nosotros, que es el patrón que seguimos concerniente a Dios. Dios es nuestro Padre. ¿Y qué es lo que Dios hace? Nos instruye. En la instrucción nos pone límites. Nos pone límites. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo que es 14 en adelante. Nos pone límites, la enseñanza de Dios. Pero también nos da una independencia, porque cada ser humano tiene un libre albedrío. No son robots, no son personas que podemos controlar. Solo que entonces, llegando a nuestra independencia, se espera que hagan decisiones correctas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2 y versículo 14 al 17, aquí está Dios diciéndole a Adán, que acaba de criar, Génesis capítulo 1, versículo 26, que él venga a hacer decisiones concerniente al jardín en donde él se encontraba. Cuando llega al pueblo para cruzar el río Jordán, en Deuteronomio capítulo 30, versículos del 15 hasta el 21 me parece, ahí está Jehová Dios demostrándole al pueblo, yo los he traído hasta este lugar, les he puesto delante de ustedes la vida y la muerte. Ahora yo quiero que ustedes hagan una decisión en qué van a escoger. ¿Van a escoger la muerte o van a escoger la vida? Pero noten que Dios no forza a nadie. Esta es la independencia que tenemos nosotros con el Padre Celestial. Bueno, a nuestros hijos los queremos llevar a este punto, que ellos también lleguen al punto de hacer decisiones correctas en su propia vida. Entonces el Padre autorizado lleva a su hijo hasta este punto, pero luego miramos que si acaso hay conflicto en la vida de ellos, aquí ya entonces entramos en la corrección. En la corrección. Pero ya esto se lleva a cabo de una manera con amor, en una manera en donde se va a instruir en lo que se tiene que hacer, no en asumir las responsabilidades o los problemas de ellos en nosotros mismos, sino que se le está ayudando mediante este periodo de tiempo en donde hay conflicto en la vida de ellos. Por ejemplo, cuando nuestro Señor Jesucristo escoge a sus 12 discípulos, Él nunca vino a tomar situaciones en las cuales ellos se encontraban personalmente, sino que Él les dice en Juan capítulo 16 y versículo 33 lo siguiente. En Juan capítulo 16 y versículo 33, considere pues lo que dice Jesucristo a sus discípulos. Juan 16, 33 dice la palabra del Señor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Noten lo que Jesucristo le está diciendo a sus discípulos. Yo les he enseñado todo esto. Y les he enseñado que iban a tener problemas, que iba a haber conflictos en su vida. Pero aquí Jesucristo le está diciendo, pero yo no los voy a dejar solos, yo voy a estar con ustedes. La pregunta es, ¿cómo? ¿Va a asumir Jesucristo los problemas de ellos en sí mismo? No. Sino que Él les ayudó durante este tiempo de conflicto. Este tiempo de conflicto, hermano, en la vida de nuestros hijos,
Es muy importante. Y es algo que ellos necesitan de nuestra asistencia, de ayudarles para pasar por este tiempo dificultoso. No queremos quitar su problema encima de ellos, pero sí queremos ayudarles. Entonces, ¿cómo le vamos a ayudar a nuestro hijo o nuestra hija concerniente a esto? Aquí es donde viene la corrección. Un padre autorizado es lo que va a hacer. Va a corregir, pero va a ayudarle durante este tiempo. Nota lo que dice Hebreos capítulo 12 y versículo 5. Hebreos capítulo 12 y versículo 5 concerniente a este periodo de tiempo. Hebreos capítulo 12 versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Aquí está hablando de Dios, pero también está usando el ejemplo de un padre hacia su hijo. Ya comienza el versículo 7 en adelante a hablar de eso. Pero ¿qué está haciendo Dios? Está demostrando su amor durante este tiempo difícil en la vida de la persona. Solo que entonces miramos nosotros que como padres también tenemos que hacer esto. Pero vuelvo a repetir, ya hicimos nuestro trabajo, ya ellos llegaron al punto de la independencia, están haciendo su propia vida, están haciendo sus propias decisiones, pero va a haber conflictos en la vida de él. Entonces ya el padre o la madre solamente de ayudarles con consejos. Y si acaso, ¿verdad? Ellos no se vienen a someter a estos consejos, a estas correcciones, entonces ya viene la disciplina que punitiva. ¿Ok? Este es el castigo. ¿Qué va a hacer? Con un niño pequeño, pues se le agarra la vara, se le agarra la faja y le da un buen barazo o una buena fajada, ¿verdad? Para que entienda que hay consecuencias a cuando no se somete a la voluntad de Dios, no a lo que uno dice. Pero cuando ya es joven, cuando ya es adulto, y especialmente cuando es miembro del cuerpo de Cristo Jesús, ya entramos a algo más serio. Ya entramos a hablar de lo que dice Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Ya entramos a lo que dice segunda a los Tesalonicenses capítulo 13, versículo 6. Ya entramos a lo que dice segunda de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 14, cuando son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Esos son casos extremos, pero los menciono para que nosotros entendamos eso. Pero recuerde que cuando esto no trabaja y ya entran en este punto, y esto entonces ya viene a producir fruto, entonces, ¿cuál debe ser el resultado de los padres? Bueno, esto lo miramos en 2 de Corintios capítulo 2 y versículo 5 en adelante. Considere pues lo que dice. 2 de Corintios capítulo 5, 2 de Corintios, capítulo 2 y versículo 5 en adelante, especialmente el 7 dice, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Noten lo que dice Pablo ahí. Aquel que ya se había arrepentido de la disciplina punitiva. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, debéis de consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con ellos. 3 cosas: perdonarle, consolarle y afirmar el amor, que se tiene que hacer aquí ya después de todo esto. Esto, hermanos, es el ejemplo autorizado de la palabra de Dios. Y claro
al mirar esto, o este estilo disciplinario, lo vemos también en Dios. Pregunta o comentario. Los miro muy serios, hermanos, muy... Todo contrario, el rey Salomón ahorita da con su papá, ¿verdad? Con el rey David, ¿verdad? Sino que pues el rey David tal vez no le hizo todas esas palabras, ¿verdad? Pero él a sus hijos, ¿verdad? Todas esas palabras que están de Proverbios del 1 al 7, el capítulo 1 al 7, ¿verdad? Sino que es un privilegio, ¿verdad? Así como el hijo del rey Salomón, ¿verdad? El rey Salomón era el hombre más sabio ni antes ni después habrá otro hombre más sabio que el rey Salomón. Dios lo dice, ¿verdad? Como hijo, ¿verdad? Pues recibir todas esas palabras del Padre, ¿verdad? Sino que fue un privilegio, ¿verdad? Y quedaron grabadas por los siglos de los siglos, amén, ¿verdad? En el libro de Proverbios, ¿verdad? Y es bueno notar, ¿verdad?, que él salió de un hogar en donde eso no se le enseñó a él. Pero fue algo que él demostró diferente a su padre. Y claro, ¿verdad?, que Salomón le pidió a Dios sabiduría. Primera Reyes, capítulo 3. Y a consecuencia de sabiduría, Salomón vino a aprender mucho. Aunque fue un hombre que también tuvo sus fallas, ¿verdad? Pero como padre miramos que fue un padre autorizado. Un padre que vino a demostrar una semejanza a Dios concerniente a la disciplina. Correcto. ¿Alguien más? Yo creo que ser a padres es como algo muy serio y algo muy importante que uno tiene que, me ha dicho siempre, planificar porque estamos creando a nuestros hijos y le estamos formando en ellos, tratando de formar el carácter de Cristo en ellos. Y si acaso si uno no lo tiene o no está preparado para traer hijos a este mundo, pues vamos a causar muchas fallas en ellos y pues después sufrimos juntamente con ellos porque no hicimos nuestra parte como padres, porque realmente no estamos preparados para traerlos a este mundo y luego no los enseñamos como Dios nos dice. Y pues es triste porque es algo muy importante y muy serio que uno como padre debe estar listo para traer hijos a este mundo. ¿Qué dice Salmos que 145? Que una generación le enseñará a la otra generación. Mi pregunta es, ¿qué es lo que esta generación nuestra le ha enseñado a la siguiente generación? Porque la siguiente generación van a ser los cristianos, los líderes de la iglesia de mañana, ¿verdad? O sea que nuestros jóvenes ahorita van a ser nuestros diáconos, van a ser nuestros ancianos, van a ser nuestros predicadores. Según cómo están las cosas ahorita, hermano, muy poco jóvenes aspiran en ser predicadores de la iglesia de Cristo. Muy pocos. Una vez, digo un hermano, no, pues la vida de un predicador es fácil. Digo, hermano, yo no miro fila, ¿verdad? Yo no miro fila de ningún joven, ¿verdad?, que quiere llegar a ser un predicador. Si la vida es fácil y nomás se la pasa en vacaciones, dije, yo no miro fila. Es difícil, es difícil. Y todo esto depende, hermano, en la aspiración de un joven, todo esto depende en los padres, la enseñanza que se le da. Yo sé bien que no todo joven, ¿verdad?, es bueno para predicador, pero mi punto es que debemos de enseñarle por lo menos que sean piadosos y que lleguen al punto en donde Dios ya se encargue con su palabra de poder producir en la mente de ellos qué es lo que ellos quieran hacer. Si acaso quieren ser miembros fieles, activos, bien, pero son miembros fieles, activos, celosos de la palabra del Señor. Si acaso quieren ser diáconos, bien. Si acaso quieren ser ancianos, bien. Pero todo eso depende en los padres, en la enseñanza, la guía que nosotros le damos a nuestros hijos. Mande. Yo
Ujú. 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 Así es. Así es. ¿Alguien más? Bueno, esto ya concluye la lección que empecé hace que 4 semanas atrás. Dios mediante, ya la próxima semana vamos a empezar un estudio diferente, pero por eso lo quería acabar, porque quería que todos lo entendiéramos, todo el concepto, ¿verdad?, concerniente al estilo disciplinario paternal. Espero que este estudio nos haya ayudado para ser mejores padres, mejores madres, para que estemos más conscientes de nuestro hogar, en qué es lo que tenemos que hacer, para que así podamos cumplir la voluntad de Dios. Esta tarde, si acaso hay un hermano o hermana que necesite las oraciones de la congregación, te rogamos pues que lo haga saber. Por favor recuerden que hay muchos enfermos de nuestra congregación y así pues les invito que estemos orando continuamente por ellos para que el Señor les restaure su salud. Pero mientras, vamos a ponernos de pie, entonar un canto de invitación, hermanos. ¿Mande? ¿El qué? Texto de memoria. El texto de memoria. Pues le había dado 2, hermana. Le había dado segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21. O le había dado segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. 2:1. Solo que cualquier, está bueno. Sí. Puedo